네, 남아서 선물 다시들래. 아니, A todos también. 아니 가서 가서 로지사기다 치지디네 첨부지리는 펴봐. 아니 오늘 가서 쉬위스. Y que está muy contento de que estén aquí de nuevo con nosotros, escuchar en el monasterio, escuchando estas sagradas enseñanzas. 사전 데이터 지기토니 저런설라. 게게 넘버 추긴드니 단 노치기 실라 토바츠나 마제. 아니 대슈 비지티라 가서는 코유 그런 것토니 아니 세만라. 오늘 디지털 그랬습니다. Pero más que nada, no solo por el hecho de estar aquí y la oportunidad, sino también el hecho de las condiciones, de que es un lugar donde realmente se producen esas enseñanzas, las condiciones también. 다 네 다리시야기 제시치여와 다리시야기 제시디니마 담부디 파비 데마시 아니 니만 이파디 팔롱하지 니만 섬바디 돈이 차대도 디디자니 다능이 게시라 집인가니 게체소디칼로 니만 담부텔로 데시체 데시근 주토 테마탈로 돈이 셰바이나 콘자차 유디칼로 산이기 디세들 돈이 뭐제 제체로와 아니 니만 섬바텔로 팔롱하지 도스체나 아니 따디부 요리 송도 든지자 다 En el programa de las enseñanzas que se tienen programadas con el Geshe Dagon Serin es el primer día vamos a tener la oportunidad de tener 3 enseñanzas con él. La primera enseñanza es sobre las 4 nobles verdades. La segunda, lo que tenemos programado, era sobre cómo meditar acerca de la vacuidad. Y la tercera, sobre el camino Arya, el sendero octuple Arya. Entonces, quiero hacer un pequeño cambio en respecto a esto. Y ya lo consultó con Geshe Sherab y él está de acuerdo. Entonces, la primera enseñanza va a ser acerca de las 4 nobles verdades, como ya estaba programado, pero lo que va a cambiar es, en vez de, y antes iba a hablar primero sobre el octuple sendero Arya, pero lo está cambiando a hablar el segundo día sobre la meditación en la vacuidad y dejar el camino Arya para la última sesión de enseñanzas. 제가 넘버 총알 트립이 제시 선보대 뱀스바 계시모 차디오리 가르소래 오늘 제가 이난다 드링한소 니만 송기 디세나를 셰디비 제시디 나로 다 남비기 가르소래 다 다종도 치지주를 요조 티나로 오늘 진 디디오레스와 디인디자니 아니 다 니만 담보텔은 간소 데시시디칼로 데시디 당간소 디시지도 체기토라 아니 콘토토치다 수드니 시토비 다시 치기 있어 오늘 제바이나 베나 데신다부지를 소노토나 자친부 제바이나 베 니만 베 몸부 시고야지 차디오래 이네요 다 콘토기 다 드리기 제시디토라 디디지니 슈토다 다시 지나 Y estos 3 temas que va a dar enseñanza, la verdad es que ahí está contenido toda la enseñanza. Todo está contenido en estos 3 temas. Entonces son muy, muy, muy importantes. Y por supuesto, vamos a comenzar con las 4 nobles verdades, el cual pues es un tema muy, muy relevante, que vamos a tener una sesión. Por lo tanto, va a ser una enseñanza muy condensada de lo que son las 4 nobles verdades, porque es un tema muy vasto que fácilmente podríamos abarcar la enseñanza muchos días. Pero bueno, lo vamos a resumir en una sola sesión. Diría, dichidita, gansuta, dirigi, tingendo que se decirwa. Ta diringanzo chechi nishi tingo tsuba indizani ani. 토망이 다 디치기스 간소 다 갈소래 최대치로 란조 숨라 걸라다 예미 계산 타바지 빈중은 제위쇼베 당gen제바이 산지 신인노라 기샤한세 산지 신인노라 기샤 산지 신인노라 기샤한세 Antes de comenzar, pues bueno, agradecer la oportunidad de que estemos aquí y por lo tanto ha hecho una oración.
para que generar esa mente adecuada, esa motivación adecuada a la hora de estar escuchando estas sagradas enseñanzas. 아니 다 담보로 좋아 담보디 아니 가서 다 담보 취시해야지 중국에 가르래서 가르치니 취시해야 돼 상지고 송거래서 지단 지딘 디토로 예비 아니 치루고 노자 망보지 담보 용고야 코로 가르치는 용고래 가르치는 용고래 상지기 치중그 쥐비 아니 지딘디 토라 아니 템바 몸비기 치루고 노자 망보 송거라 티 가르치는 용고래 시디 티 좋아 첨보지래서 티 가르치는 용고요래 지네 손디자니 아니 티다 용도 데스 배낭간소 단다 치근 나자 메시비 토니 아니 니마치르 소소기 데류로도 제가 다 지어봐 둥이 세와도 대화주비 타노 지어봐 둥이 세와도 대화주비 타노 디기 오늘 간소 지레 유비 가르소리 둥이디 세토 여러베 토고요 말봐 다 둥이 체드 둥이 추사하기 때문에 세와지 연구요리 되네요 둥이 뭐만데 세토고요 말해 둥이 뭐만데 세모토 어디잖니다 둥이 세위체도 치료고노 자세데 종아레스 치료고노 자 참아 코 용사데 가르레스나 로와 소시기 니레기 데르로도 제 둥이 세와도 데와주비 탈론티 비제 따니 가지지치 베소치바 이나요 디토니 오니 그 된tom비 데와치다 된tom비 둥이 세와지 용토금이 디자니 아니 둥이 세와도 데와주비 탈론데를 가리요레베스나 취시야디 중국에 코로 토만지디 니토로 치료세 중국에 코로 디러와 치료 그때만 잡면 그 지근노자다 다들 중세 조세 먼저와 용대야 참아디 코 가서 좋아 디글렌디를 아니 중주차디 오래서 뭐마치나 Lo primero, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué ¿por qué la enseñanza? ¿Por qué este camino espiritual? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos. El por qué y el para qué conocer todo esto. Porque, por supuesto, en el mundo hay muchas personas que no están interesadas en un camino espiritual, que no están interesadas en unas enseñanzas espirituales. Entonces, de ahí tiene que surgirnos la pregunta, ¿por qué yo sí? ¿Por qué? ¿Para qué las necesito? ¿Por qué tengo que conocerlas? Esa es la pregunta que nos tiene que llenar nuestra mente, sí. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tengo? ¿Para qué tengo que conocerlas? Si hay muchos que no están interesados en un camino espiritual, muchos que no saben sobre esto, ¿por qué yo quiero conocerlas? ¿Qué necesidad tengo? Hay muchas cosas, por supuesto, hay muchas cosas que sabemos, pero también hay muchas otras cosas que no sabemos. Entonces, ¿por qué el Buda vio esa necesidad de darnos enseñanzas? ¿Cuál era su fin? Entonces, partimos de una idea básica. Queremos ser felices, queremos estar bien y no queremos sufrir. Y todo lo que estamos haciendo en nuestra vida es con la finalidad de no sufrir, no sufrir. Entonces hacemos muchas cosas, nos involucramos en muchas cosas para no sufrir. Sin embargo, no sé hasta qué grado realmente estamos evitando el sufrimiento y creando ese bienestar. Porque, por supuesto, no solo es cuestión de lo que está sucediendo al exterior, afuera, sino de cómo yo estoy manejando esas situaciones. Entonces, primero, toda esta enseñanza es para primero ver cómo destruir el sufrimiento, tener ese conocimiento claro de que se puede destruir el sufrimiento, podemos deshacernos del sufrimiento y que podemos alcanzar una felicidad, un bienestar, pero auténtico, no efímero, sino más auténtico, más duradero. Y para eso son las enseñanzas. A fin de cuentas es para llenar una necesidad que tenemos de ser realmente felices y eliminar definitivamente el sufrimiento. Es por esa razón que se dan las enseñanzas. Y cuando hablamos de enseñanzas espirituales, pues hay muchos tipos de
creencias, de religiones, de filosofías, que en última instancia también, de alguna manera u otra, también están tratando de llevarnos a dejar de sufrir y a ser realmente felices. 그래서 다 아주다 취시운디 깔로 베나 sanskrit ke tur cheba ina damasi tundadri ta dami tundadi kanji chir kogure sidikalo ko dadi chu teka jung dikalo nzimbi tendal ko wors nzimba to sin nzimba nziya de karisena ti 추기 자와디 징이 강사 거로 융이 내려야 좁아 융이 내려만 마사지리야 nzimbi tendadil kogu wors 아니 나zo peyi tulati jung dikalo chisiadi damasi tundadi chuli jiyores chusi ditsani tunda kareresena soju tanglisi gores ta soju kanjis tangure siditsani zodi nazo nambi gi kiji shedana ji cheba ina zodi senjiwa tangure se zoji tangure se zoji tangdi sen yapo yosa de dupisho lo panzoji tangde maimba tandi nazo singi chisu dujang gi pena niemo tang 아니 치 둥이 제약 센당 되게 이 생기 샤왕 님바도 치수 님바디 잠비슈르 추 지지타야 다 대돈 지비 토니다 링아 자왕 님바 지어봐 수수 리기 자왕 님바다 나기 자왕 님바디기 용코 잠비슈르 주주타야 링아 이스기 자와디 님바니 추 좀비슈라 조주타한데라 추시에기 된다 송고여리스 당 안소탄 둥이 주야 마치와데 가리토는 용고어리스나 做一档，你一级跟你讲的说是另外个交往年吧，一级跟龙年吧几档，另外个交往年吧地图呢，让人对你的地图呢用过的，现在对你的地图呢用过有的干了，我的地，告诉的，另外个交往年比个日的的去上必须的去积极当样当，去取样去捐样，等这些的取些个，他你的必须当地必须，但结果这些嘛日了帮我的干了，家他们这玩意嘛都只当个，基本都差就是，工作都基本的是。 Cuando hablamos de dar, bueno, en tibetano le llaman chö, que significa, pues se puede traducir de diferentes maneras, como enseñanza. En sánscrito le llamamos dharma. Y es algo que abarca mucho. Cuando decimos dharma, que es una palabra sánscrita, significa algo como algo que puedes tomar, algo que puedes agarrar, algo que puedes hacer de tuyo. Y el Dharma es algo que nos está sosteniendo, que nos está agarrando, que nos está protegiendo del sufrimiento. En tibetano le llaman Chö, que también puede ser Dharma, que puede ser... cuando hablamos de Dharma, a veces lo traduzco como enseñanzas, es para decir... es lo que nos va a llevar a transformar, es la transformación, es el cambio, pero un cambio interior, un cambio de nuestra vida, un cambio, una transformación, pero también no es cualquier transformación, no cualquier cambio, no queremos que lo bueno que tenemos, nuestra buena conducta, cambiarla a una mala conducta, no. El cambio que buscamos es un cambio a mejor, que esa conducta negativa, esa conducta inapropiada, cambiarla a una conducta correcta, una conducta apropiada. En otras palabras, el Dharma, las enseñanzas, es para que trabajemos sobre nuestras emociones aflictivas, sobre aquello que nos está creando sufrimiento, transformar nuestra conducta incorrecta en una conducta correcta. Transformar lo que nos está causando sufrimiento en algo que nos traiga bienestar. Por eso el Dharma son esas enseñanzas que nos están dando esas líneas directrices para aprender cómo pensar, cómo actuar, cómo comportarnos. Por eso es muy importante entender el Dharma como esa transformación, el mejorar uno mismo. Está claro que no queremos sufrir, ¿vale? No queremos sufrir, sin embargo, lo que principalmente nos está causando ese sufrimiento es nuestra propia mente.
Nuestra propia mente es lo que nos está llevando a sufrir. Nuestra propia conducta es lo que nos está llevando a experimentar sufrimiento. Nuestras propias malas intenciones, malas motivaciones es lo que nos está llevando a experimentar sufrimiento. Entonces, cuando hablamos de las enseñanzas es justamente quitar todo eso, transformar todo en eso en algo que traiga bienestar, en esa conducta, en esos pensamientos, en esas motivaciones que traigan, que nos alejen, nos separen del sufrimiento y nos traigan bienestar. Ese es el proceso de las enseñanzas del Dharma. 다 드링 안소 지시데 데마시로 데마시 유디 칼로 다디 둥이 데마도 근주 데마니 보티 다파 조주 땅야기 조주 땅지와데레스 파 둥이 데마도 근주 데마타베디 취지 피게 조주 돈이 님비슈데 파 도그로와 님비슈데 도고지데 가르차디오레스나 드링 안소 지시집이 둥이 데마도 근주 데마데 차디오레스 다 조주 돈이 칭오마데 다나가서 시디비 치지어와 저당 치루데라 가르서 그래지 멤버던 지돈 초여빈노니 드링가서 시디비 데마시가 나로 여디비 치시야디 아니 베드 추기 나니 nense 베드 멤버지던 지돈 토슈지 손유베 나니 드링가서 시디비 골롱기 계자디 아니 추오마데리 디오레스데고 추오마데 차디오레스 디레스 추오마데리 추그나니 nense 토위치디 차디오레스 다 추디기 조주 바탕지와디 돈이 아니 님비슈데 파 도그로와 님비슈데 지지지니 파 메바소야기 아니 된다데 가르차디오레스나 드링가서 지시집이 등이 되모도 근주시야데 차디오레스 디다 조주 동양기 가르소 그래다 지 탄롱동 조주 텐도야지 여러봐 조주 땅이 조주 그 땅 차야죠 텐도야지 여러봐 딘노샤님보디 골로니데 차디오레스 El tema de las 4 nobles verdades son 4. Las 2 primeras verdades, que es la verdad del sufrimiento y el origen. Esas 2, lo que queremos, y por eso es que las estamos tratando para reconocerlas con el fin de eliminarlas, de quitarlas definitivamente de nosotros. Entonces, las otras 2 nobles verdades, que sean la tercera y la cuarta, que es la verdad de la cesación y la verdad del camino, estas son el reflejo de las enseñanzas, el reflejo del Dharma, de lo que hemos estado diciendo, de lo que es el Dharma, esa enseñanza de ese cambio a mejor, esa transformación. ¿Por qué? Porque nos está demostrando todo ese proceso, ese cambio que debemos de dar para que logremos cesar definitivamente o romper definitivamente lo que son las 2 primeras verdades, la del sufrimiento y la del origen. Por eso las otras 2, las últimas 2, la de la cesación y la del camino, es precisamente esa enseñanza, ese proceso, ese cambio que vamos haciendo para lograr destruir las 2 primeras verdades, que es de la cual nos queremos deshacer, las queremos quitar, y se pueden quitar a través de las 2 últimas, la cesación y el camino. El camino es principalmente la que nos está demostrando lo que es el Dharma de las enseñanzas, y la cesación es lo que uno consigue siguiendo ese camino de las enseñanzas. 다티나니 데마시시야죠로 데마시나니 담부 둥이 데마시야시도와 담부 둥이 데마시데 가르레스나 티 가르 제마치 모치 지고야 말이야 나로서 소소랑기 지라 유디비 둥이디 모치 지고다 다디 모치 지디칼 미모지 가르청그레스나 둥이 모치 지고야 개만도 나롱은 냥데레 니 싱거와 티 미시 모치 지고야 가르레스는 되냐 말이야 둥이 기리지 아니 간솔로 모치 시 차보 마제나 그 된다로 나로서 소시지라 이 둥이 차디오레 디기 간솔라 듀포 땅고오레 이나요 원니기 피 둥이 니즈 제가 로디칼로 소시기 둥이데 고마체 봐 든지 빼먹어 요레스 그러와 빼먹어 요레스 빼라고 차잖아 간소 네바치나 아니 소시기즈보토는 지반 로야다 그러와 빼나 막 되어야 돈 지반 로야 되게 간소 모체 치고만 통되어 봐 통되리 이나요 아니 딘지기 둥이디 유야 그 지기 둥이 셴바치 따동
소식 멤비 원체 마치 바이나 둥이 원체 못해야 되는 듯이 요래 변나 자전 저랑기 나로그 수보 내가 첨부지고 捐첨부진 러시아세야 되기디 띵안주 나사 띵안주지를 요래 둥이 띵안주지를 요래 이나 안수기 소소로 원체 토고 말해 안수 원체 돼야디 실론 돈디비 니 빼샤고르다 바비 나사고 손잡고 아니 지 나주 잡을 땅고 있는 띵 원체 봐마도 원니기 아니 둥이 원마디 띠 말아 나상 원마디 띠 말아 나상 원마디 놀로네 나사비 두자지 차요래 디 멤비 원마체 바이나 나사 딩지 제토고 말해 아니 원마체 바이는 콜 강이 소고 말베스는 강이 마소 말해 소고 거래 소시지를 뺐다 가서 그래 강이 침부 소고 요래 아니 나사 딩 지부요 소소로 용고 어와 딘지디 담보딜 둥이 원체 제고야 돼 개침부 차고 유디 갈로 둥이 dim바시야디 산지가 또 둥이 원체 제버래 다음은 둥이디 직공라테니 종그레 시디 갈로 둥이 지딩지 제고디 갈로 둥이 중사가 지디 간지는 좀 좋아래 시디칼로 근중시야디 둥이 지디 차디오레 진세 가르레스나 만소다 둥이 그리지 질송 땅 말에 카투 메바 소제나 메바 차드 요레 둥이 그리지 디 그런 좀 메바 마소 바이나 그로 카투 둥이라니 파 짜마소는 소야 민기지요레 근데 이전에 둥이 증고체 제구디 칼로 근중시고 디 근중시야디 둥이 증고체 제야드레 다 동부티슈나 Bueno, hablamos de las 4 nobles verdades. La primera verdad, la verdad del sufrimiento, es conocer lo que es el sufrimiento. Conocer lo que es el sufrimiento. Que aquí muchos podemos decir, bueno, no tienen que hablarme del sufrimiento porque yo sé lo que es el sufrimiento, yo lo experimento, yo lo conozco, yo lo padezco, yo sé lo que es el sufrimiento. ¿Para qué nosotros adentrarnos en conocer el sufrimiento? Eso es algo que lo conozco de primera mano. Yo experimento el sufrimiento, yo sé lo que es el sufrimiento, pero aquí es no solo conocer el sufrimiento que yo padezco, sino entender a fondo lo que es el sufrimiento, lo que es realmente el sufrimiento, no solo los padecimientos del sufrimiento que puedo experimentar. Poniendo un ejemplo, para entender por qué es importante conocer el sufrimiento, pero conocer realmente a fondo lo que es el sufrimiento. Vamos a poner un ejemplo de una persona que está enferma y vamos a suponer que tiene una enfermedad en donde pues vemos los síntomas de esa enfermedad en su piel. Vemos que pues le están saliendo ronchas, que su piel está pues se ha puesto roja, está irritada. Entonces, cuando uno ve cómo hay una enfermedad de piel y ve que hay algo que pues eso le están saliendo muchas ronchas, entonces quiere investigar de dónde proviene esa enfermedad, porque no solo es las ronchas que está viendo ahí en la piel, sino algo dentro del cuerpo está mal, está funcionando mal, algo está desequilibrado que por eso está pues produciendo ese síntoma de esas ronchas. Entonces, pero primero tuvimos que haber visto las ronchas para luego ver, pues entonces tengo que investigar qué es lo que está pasando con esas ronchas. Y por eso vamos a ver al médico, para que el médico pues nos diga exactamente, bueno, tengo estas ronchas, esas sí las puedo ver, eso sé que estoy mal de aquí, pero realmente eso de dónde está proveniendo, eso de dónde hay algo más dentro que está sucediendo, que es lo que está produciendo estas ronchas. Y entonces lo que hacemos al ver las ronchas es buscar una solución, buscar de dónde proviene primero, qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque si no hacemos algo, se puede empeorar. Ahora son unas ronchas, pero ¿qué tal si luego se pone la cosa más grave, más seria, se complica? Y por eso nosotros vamos al médico buscando que nos encuentre qué es lo que está pasando, qué es el sufrimiento, qué es lo que está sucediendo especialmente dentro de mi cuerpo que está produciendo esas ronchas, para resolverlo y no se agrave. Y de eso se trata, conocer el sufrimiento, que esa es la enseñanza que da el Buda. Conoce el sufrimiento. Queremos conocer el sufrimiento a fondo, no solo lo sintomático, sino a fondo. ¿Qué es ese sufrimiento? ¿Y por qué? Para saber de dónde proviene, cuál es su origen. Que esa es la segunda verdad noble. ¿Cuál es su origen? Necesitamos saber de dónde proviene, qué está originando este sufrimiento que estoy padeciendo. Y es muy importante conocer su origen para saber, si ya sabiendo de dónde está
de dónde proviene esa enfermedad, pues entonces la cuestión es saber cómo quito, cómo trabajo, cómo soluciono eso que la está provocando, esa enfermedad, que está provocando esas ronchas. Y así es por lo cual nosotros necesitamos primero conocer el sufrimiento para que nos lleve a investigar y conocer lo que origina ese sufrimiento. 다 둥이디 매바 차지 여러베 둥이디 매바 차지 여러베스나 매바 차지 여바데 땅안소 치 세바지니 통토야지 유디칼로 텔 가르스고스는 고디시고레 다운은 둥이 매바 차발라 타논 가르고 그레시야디 롱레 디시디칼로 다디 산지랑고 숨나라 여레 가르선데 빼자디칼 가르자요르스는 빼는 가서 네반도지 빼자요라 네반도지는 당보 나상인지 치고레 아니 ngal nasa yunati jichi karakutun yungo yonas jichi ngizi chiyati nasa dundrawati dudi chadiore nasi ki jichi dundrawati gar chadiore sena kunju chadiore ta ji kunju siyadi chadiore kunju demba nipa dire ta wana nasa di meba sojindu soji mandus nasa richi meba chaji yomarwa ne juju yomarwa richi nasa di chuni nasa di meba soji yorwa ta nasa di meba sojimdu mandus di soji yoba di shin ani suna talon kanji chini 매바 소고레 맨산은 소고레 샤지탄은 소고레 체디치는 소고레 간지치는 소고레 탈론치 여러봐 디 나사 매바 차바든 고데돈 자와 차디고레 나사 매바 소에 그 탈론다 메사야돈 체디치야 가리는디 롱도 자와레스 든지치디 칼로 뎀바시디 페토스치는 자이브레스 자디 Es muy importante comenzar con lo que es el sufrimiento, conocer ese sufrimiento, porque ese sufrimiento es el que nos va a mover, cuando identificamos ese sufrimiento, es lo que nos va a mover a buscar una solución, buscar un médico, buscar un medicamento, pero primero partimos de que estoy enfermo, de que hay una enfermedad, hay un sufrimiento, y de hecho el propio Buda es como lo está explicando, es precisamente lo de las 4 nobles verdades lo está explicando también utilizando la analogía de la enfermedad. Una persona que está enferma y que tiene una enfermedad, digamos, una enfermedad seria, entonces cuando uno se percata de que está enfermo, de que está mal, de que algo está funcionando mal, uno identifica, hay un sufrimiento, hay una enfermedad, y entonces buscas la asistencia de un médico, de alguien que sepa sobre esas enfermedades, para que busque qué es lo que está provocando la enfermedad, de dónde viene esta enfermedad. Y es ahí donde hablamos de la verdad del origen. La verdad del origen es de dónde se está originando ese sufrimiento, de dónde proviene ese sufrimiento, al igual que la enfermedad. ¿Qué es lo que está mal? ¿De dónde está saliendo esa enfermedad? ¿Qué es lo que está desequilibrado que produce esta enfermedad? ¿Vale? Entonces lo miramos de esa manera. Y ya cuando identificamos de dónde viene, qué está produciendo, qué es lo que está fallando, que está originando esa enfermedad, entonces viene la siguiente pregunta: ¿se cura o no se cura? Porque como sabemos hay enfermedades pues que son incurables, pero hay muchas otras enfermedades que sí tienen un remedio, que sí tienen una cura. Entonces cuando ya investigamos de dónde viene esa enfermedad y nos dicen pues lo que origina esa enfermedad es algo que se puede quitar, es algo que se puede curar, entonces nos aplicamos en decir ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué medicamentos tengo que tomar? O a lo mejor es una enfermedad en la cual pues se requiere de una operación, o se requiere de un tratamiento a largo plazo, o se requiere solamente de poner un ungüento. ¿Qué es lo que se necesita? Cuando sabemos que se puede curar, entonces ya nos enfocamos en el método para curarlo. Y es ahí donde vienen las siguientes nobles verdades. Cuando uno sabe que puede cesar ese sufrimiento, que se puede parar, entonces viene la pregunta: ¿cómo? ¿Cuál es el método para llegar a eliminar definitivamente ese sufrimiento? Y es ahí cuando se plantean estas 4 nobles verdades. Tadi deshi rodan tireso didichi. Ta tinda ngi tambo ta gansu disi jungsuna jikarere ni jibushe korwa. Ta tambo gansu dungi di ngi teri chaji kari yusana. Dungi di ngoche jibuchi jirwa. An ti jigu disel hama lasuna hama sambo di ngoche haus jigi yisrwa. Ta tambo dungi ngoche jigures. Dungi ngoche jidi zani ani mi momo di chengdo. Ngala ngi ma di mabula urda. Ta pena chungzu din di chengi yujirwa. Ta mezi kono leka chanje le kale jao ta 사전들이 찔은
meso jaganasi chinen deli odi kalani ha sembal hele chin chibu chin den chigro ani dungin da wishi ani so semba pusutone an chokari yor se sono te ko tinje sawani ne maris kon ta chon dungi sena kangi di chadi ori dungi du kangi ti nganso ji la yore tambo nde nan da man de nan da nganso ji la yore ta kasi des ya ga talon ti ni meba ina ani sono ta mare sono ta na yo so pusutoro kangi sembal kangi theba churu che ma dungi se talon yo mara ba ta dungi ti nganso la yore tin nde nan da man de nan da nganso la yore 여디 깔 디시비 타론디 계시 매바이나 아니 시에고 말해 그렇게 계시는 마시는 약으로 봐 시에나 마시는 편도 못 와. 그 타론이 요 말어 봐. 다 둥이 여바지 디시에 그 타론디 여나 될 소나 마타 안지니 소지기 소나 마타 안지니 니마 거치 대바이는 빼면서 다자 빼 소노디 빼 두자시 버지레스 빼나 미치 소소를 나사치 여바지 나사랑 여바지 나사 디세야 그 탄로로 열어다. 나사디 쭈쭈 열어다. 이네 저런 나사 열어다. 나사를 강인들이 열어다 시에나 최세를 걸 semba 부수도 붙여 대단대로 손었더니 년 나사디 쭈니 깨지 시에 마오. 난 나사 요는 주도메 깨지 시에 마오세니 니마 군추지니 semba 지워지니 대바 이나 손었더니 야보로 왜 말와디. 손도 야보 말와. 가르리스는 코 나사 여봐도 나사디 아니 주부 맞추바 이나 나사데 두르두른 저거래 자타르다른 저거래 디그 마음발 강에 딜 채워서 그러와 근데 이딩 안서 둥이세디 인지 민지 시에 고래 원체 고래스 계시 롱라 둥이 메나 시에는 편도 염 시에 고야 염 말와 둥이 여바이나 둥이디 시비 탈로 메바이나 아니 시에 마시 개요 말와 다 둥이 여바래 안서 망체와 지기 둥이 라바 여바디 뇽이 저거래 안서 원체 지마토에 닌지 지마토에 그 둥이 참못데 요래 안서 다 원체 지데 하고 그래 아니 디시비 타노 여바이네 인지 민지 아니를 둥이들 뭐제 야부지 제사비 질 아니 대간지 세고도 세야 타노디 니 그래서 디디 인지 민지 시고디 Ahora, como nos ha explicado, es el modo como se explican las cuatro nobles verdades, comenzando por la verdad del sufrimiento, luego la verdad del origen, la cesación y la verdad del camino. Eso es como se explican. Se le da mucho énfasis a la primera noble verdad, que es la verdad del sufrimiento, una explicación mucho más profunda, mucho más extensa, y eso va a dar pie a las siguientes nobles verdades, que es una explicación a lo mejor menos intensa que la primera, que es la verdad del sufrimiento. Y aquí hay una cosa que me preguntan mucho y que probablemente también en el centro de los Zenin, pues también algunos se lo preguntarán o lo han preguntado ya, porque aquí insistimos mucho en que hay que conocer el sufrimiento, ¿no? Entonces, hay quienes dicen, ¿pero para qué? ¿Para qué tengo que hablar del sufrimiento? Si es lo que... No quiero saber nada del sufrimiento. Yo no quiero estar hablando del sufrimiento, ni pensando sobre el sufrimiento, ni recibir aquí enseñanzas acerca del sufrimiento. Yo quiero estar tranquilo, yo quiero estar feliz. Por eso me voy a un lugar tranquilo, a un lugar alejado. Y como que uno quiere escapar del sufrimiento, sí, pero como... Quiere escapar del sufrimiento, pero sin pensar en el sufrimiento. No quiero saber nada del sufrimiento porque si yo pienso en el sufrimiento, me causa más ansiedad, me causa más molestia, me causa más sufrimiento. Pero el sufrimiento lo tenemos. Es que la cuestión es que lo tenemos. Y uno puede decir, sí, lo tenemos y ya está. Lo quiera o no lo quiera, yo tengo sufrimiento, yo experimento el sufrimiento. Pero algunas personas van a insistir, ¿pero para qué hablar de sufrimiento? ¿Para qué pensar sobre el sufrimiento? ¿Para qué analizar el sufrimiento? Si no quiero saber nada del sufrimiento, no quiero saber nada de eso, que me agobia. Pero es que el no saberlo no soluciona el hecho de que sufrimos. El no saberlo o no querer saber acerca de ello no nos va a apartar del sufrimiento. No pensemos que por no conocerlo, pues ya nos libramos del sufrimiento, no. Y voy a poner un ejemplo mucho más claro. Volvemos al caso de la enfermedad. Si una persona tiene una enfermedad, lo quiera o no lo quiera, está enferma. Vale. Entonces, si alguien le dice, mira, estás mal, estás enfermo, y dices, no, a mí no me hables de la enfermedad, no quiero saber nada de eso, no quiero saber nada de la enfermedad, porque si yo pienso en que estoy enfermo, de que tengo esto y aquello, pues nada más me voy a agobiar más, entonces no quiero saber nada de eso. Vale.
Pero el hecho de no saber de la enfermedad que padece no lo va a curar. Al contrario, por no querer saber nada de su enfermedad, no querer ni hablar de la enfermedad, lo único que está haciendo es que esa enfermedad pues siga su curso y siga empeorando. No por no saber, la enfermedad va a desaparecer, no por no saber que está enfermo, la enfermedad va a desaparecer. Por el contrario, la enfermedad está ahí, lo quiera reconocer o no lo quiera reconocer, y la enfermedad, si no se hace nada al respecto, va a seguir avanzando. ¿Y qué va a suceder? Va a seguir empeorando, se va a seguir poniendo peor, 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 va a padecer más dolor, más enfermedad. Entonces, el hecho de no querer saber que uno está enfermo, o no querer hacerse, digamos, la analítica, porque no quiero saber de que estoy enfermo, no va a curar de la enfermedad. Por el contrario, solo le está dando el espacio para que ésta siga agravándose, siga avanzando y siga poniéndose la cosa peor. Entonces, cuando nosotros hablamos del sufrimiento, no podemos escapar del hecho de que estamos sufriendo. Estamos sufriendo. Todos experimentamos de alguna u otra manera sufrimiento. Pero el hecho de no querer escuchar sobre el tema no nos está aliviando el sufrimiento. Porque incluso puede empeorar nuestro sufrimiento, porque es importante reconocer qué estamos sufriendo y que nuestro sufrimiento no es solo un sufrimiento burdo, un sufrimiento evidente, sino que incluso también hay sufrimientos que estamos experimentando que son más sutiles. Y si nosotros no queremos escuchar del tema, no queremos conocer sobre el sufrimiento, no van a desaparecer. Al contrario, se van a agravar, se van a hacer más intensos y eso va a ser peor para nosotros. En cambio, conocer el sufrimiento nos está ayudando a reconocer qué es lo que está mal para buscar resolverlo, buscar una solución. Yo sé. Dan ngazo tambo dungi ngoche chebala ngazo sami senlen chago ya trochi yore. Senlen kadiyo na sono tango ya trochi yore. Trochi di karese na. 아니 간소 배다 단 지딘디 톨러와 미츠비 때 ngazo 신시 수차 배다 무시 신시 그러와 배다 치신이 사시리를 고 기조 당지어로 용거 지하지어로 기조 당지어로 참아 가리체들에 둥이 세와도 대왕유명 치들에도 간소 있는 배도 쇼게니 군다바도 주주바데 고야디 가리체들에 대왕지 유명 둥이지 세위치 들어와 이네요 가르치니 간솔로 가르쳐 그래 배트 다 원리기 가르쳐 그래 둥이 세와도 대화 주비 체디나 간소 당다 제 그 타노딘지 인지 요러베 타로디 양다버베 계시 타로디 양다버 이나 가르치니 둥이 추니 명의기 가자지 차토고 말해 자문딘 디토로 무슨 답을 뛰어봐이네요. 당가를 빼도 둥이 떼님에 이모수 줘봐 대화 짠자마도 매세야지 라고문도 와. 디 가르치느라고 말해. 디 가르치느라고 말해서 디 텔다 간주도 스타바이나 제니요래. 지디 코랑기 아니 가서 다 대왕 인지 지야도 둥이 인지 지야데 쇼진이 노디오래. 쇼심바지니 아니 대화 줘야 지치텔 nen수요래. 농추요래. 대 농추요디 깔로 아니 간소 지딘 뒤톨레 가지 지지기 대위체도 메소 제바 이나요. 여러분. 코 델 빠비 둥이 nem바지 용돼야돼. 치 니만나시 용돼야돼. 진지고 말도 진지고 말다. 진지고 말도 수치로. 든지 이자니 다 상지주는데 당 아주 따로 시도나 이 제바 이나 든지기 둥이 시비 타노디 둥이 시비 타노원데 되면도스 딜리 신비 둥이시비 탈로 집어디 평분도 디 평분도 디그 최세기 둥이 추추추도 이제 세토고도 되나야 파 둥이 지세바이나 시 둥이 인수 제용도 근데 디 탈로 양다 버리면 딜리 신비 둥이시비 탈로지 구도스 딜리 신비 탈로지 구도 제니 아니 나조다 산지 산지니 드니 담보 소야데 대시 송바라다 대시 소야데 카르리스나 다 둥이 텐데 세와도 대와 텐도 토비 탈로지 덴시 진널 디니 소야 티레스 좋아. 띵당도 논지 가르쳐 그래. 뭐지 사바투스는 콜 계적 개청부지 시주는 계적 개청부터 담보진 시에 그러다. 녜녜를 시에 그러다.
Tena shi demba shi se de sanji gi chi toma cha de ore. Di nenga yu chimbo cha de ore tambo. La primera verdad noble, la verdad del sufrimiento, es muy importante el hecho de que la conozcamos. Por eso se dice, hay que conocer el sufrimiento, pensar en el sufrimiento, entender a qué nos estamos refiriendo con el sufrimiento. Que puede ser algo que pensamos, pero es que es muy obvio, estamos sufriendo, pero estamos tratando de entenderlo a fondo, lo que es el sufrimiento. ¿Qué es ese sufrimiento? Porque nosotros, todos los seres, hasta el insecto más pequeñito, vemos cómo se está moviendo de un lado a otro, va aquí para allá, pero todo ese movimiento, ese trabajo que está haciendo es para ser feliz, para evitar el sufrimiento y para ser feliz. Entonces, nosotros también, lo que hacemos durante nuestro día, las 24 horas del día, nosotros el desplazamiento que hacemos, si nos movemos para acá, si vamos de un lado o vamos para el otro, estamos haciendo una cosa o estamos haciendo otra, en el fondo es porque queremos ser felices y porque queremos evitar el sufrimiento. Y eso es lo que nos está llevando a esforzarnos en hacer una cosa, hacer otra, movernos de un lado, movernos del otro, porque queremos ser felices y no queremos sufrir. Pero eso lo estamos haciendo no solo nosotros, los seres humanos, sino todos los demás seres, los insectos, los animales, todo lo que vemos que se está moviendo de un lado para otro es para ser felices y evitar sufrimiento. Entonces, ¿por qué no conseguimos realmente ser felices y no sufrir? Porque hay algo que falta, una visión correcta de qué es lo que trae el bienestar y qué es lo que está trayendo el sufrimiento. Y ahí es donde nosotros, por más que nos esforzamos, por más que trabajamos en ser felices y no sufrir, y ponemos toda nuestra energía para conseguir ser felices y no sufrir, terminamos experimentando el sufrimiento. Entonces hay algo que nos está fallando. Hay el método que estamos utilizando para conseguir la felicidad y evitar el sufrimiento, obviamente es un método que está equivocado, porque no solo como persona, sino también podemos ver en nuestra sociedad. Toda nuestra sociedad se está moviendo en dirección de estar bien, de tener bienestar y evitar el sufrimiento, pero sigue experimentando sufrimiento. ¿Por qué? Porque la manera que lo está consiguiendo, la dirección en la que está tomando para conseguir esa felicidad, en realidad solo está creándose más y más sufrimiento. No se está acercando a la felicidad verdadera, sino se está acercando cada vez más al sufrimiento y alejándose de ese bienestar. Por eso el Buda enseñó: conoce lo que es el sufrimiento, conoce realmente lo que es el sufrimiento, pero no un sufrimiento superficial, sino todas las variedades del sufrimiento, porque nosotros nos estamos moviendo en dirección a evitar un sufrimiento que es más evidente. Pero hay un sufrimiento que son más sutiles, que están ahí y que nosotros no los estamos identificando. Y en lugar de alejarnos de ese sufrimiento, nos estamos llevando a experimentarlo cada vez más y más ese sufrimiento. Esa es la razón por la cual es tan necesario el conocer el sufrimiento en todas sus facetas, en todos sus rangos. Y tiene que ser un tema muy, muy importante. Si de la enseñanza que dio el Buda, la primera enseñanza que dio es sobre las 4 nobles verdades. Y lo primero que explicó es acerca del sufrimiento. Entonces, el mero hecho de que el propio Buda, lo primero que está explicando es el sufrimiento, es porque obviamente no es un tema esencial para nosotros, conocer el sufrimiento. Lo primero es conocer el sufrimiento en todos sus rangos, de lo más burdo hasta lo más sutil, entender todo, porque a veces identificamos algo como bienestar cuando en realidad en el fondo sigue siendo sufrimiento. Esa es la razón por la cual el Buda insiste: conoce el sufrimiento en todas sus apariencias, para que podamos identificar bien esto es sufrimiento y no lo confundamos con bienestar. 다 중앙인 지체동 다 지메바다 차성지 차메바데 가리토나 하고 그래서 당간소 담보 데마담 중앙이 데마팅이 시에고디칼로 중앙이들 손샤 그랬다. 중앙이 손데 가르서는 중앙이 중앙 세야지다. 지위 중앙 세야지도 차반데 지위 중앙 세야지 중앙이 손샤 그랬어. 다 디디침신에서. Y con la finalidad de ayudarnos a entender en profundidad lo que es el sufrimiento y no confundirlo con algo más, sino como
realmente es sufrimiento. Por eso podemos hablar, el Buda nos enseña 3 tipos de sufrimiento. El sufrimiento del cambio y el sufrimiento que lo abarca todo. O el sufrimiento compuesto. 그래서 등에 담보디 가서 참인 이지 등에 들디 등에 담보디 가서 참인 이지 토고 등에서 해야 돼 가서 참이 등에 빼나 차서나 매일 투수는 차고야 다봐 칠루 투수는 종어야 다 아니 칼라사야 말은 저거 동해야 다 좋아 어디 강이 지어라 어디 등에 임바디 가서 참이 기 특모 등에 이지 토고 그래서 다 등이 심한 이모디 가서 단다 내가 지는 이지 토고 말했어. El primer tipo de sufrimiento es un sufrimiento que es muy evidente. El sufrimiento es cuando te haces daño, te lastimas, tomas algo que está caliente y te quemas la mano. Ese es un sufrimiento, ese es un dolor. El dolor es un sufrimiento, eso es evidente. Cuando tú comes algo que estaba en mal estado y te hace daño y te duele el estómago, ese es un sufrimiento. Entonces, el primer tipo de sufrimiento, el sufrimiento es el sufrimiento más evidente. Es el sufrimiento que todos estamos identificando como sufrimiento. Pero el segundo tipo de sufrimiento, el sufrimiento del cambio, ya no es tan evidente, ya no siempre lo estamos identificando como sufrimiento. 다 등이 심한이데 가르샤고 그래서는 지디 지위 등이 시디칼로 당당 가로속이 대왕인지 지야디래 당당 가서 대왕인지 지디지기 대화식도 바티 오늘 제나 지위 등이 차디 그래서 띵원이기 대왕 엄마들이 왜서는 대왕 엄마들 말해서 말해 답변은 당당 가서 변에 차서는 칼라 신부지라서나 대화질이 그러와 다가나시 지 가르소는 코이 집어지를 내서는 대화질이 그러와 아니 다가나시 코지 누룽 잡았던데 공침보다 짜침보던데 소설 괜지연에 대왕답지 내야지 여러봐 모टा 잡고 주보다한테 땅연에 대화래야지 여러봐 어디 뒤간서 대화를 했으면 이제 지대야디 오늘 제바이나 니 가르다 벌써 지위 중에 꼭 가르치는 지위 중에 차고 오래서나 빼나 단다 내리 시디 중에 담보 간서 중에 오마리 신라디야 쳐봐 디 중에디 자식 그치 고구디 가니 용고 오래서는 지위 디위투는 용고 오래 지위 대화라티니 중에 오마들 레고 오르다 지위 중에 tel라티니 난소 단다 인지 치피 대화 이 젠데지 그 사지 소 대화 tel라티니 아니 가리 용고래서는 중에 담보도 용고 오르다 중에 두자디 용고 오르다 어떤지 이디자니 코 가르에서는 중에 대화 오마 템보지 차고 오래서는 차고 말했어. El segundo tipo de sufrimiento, el sufrimiento del cambio, no es tan evidente como el primer sufrimiento, que claramente es un sufrimiento, un dolor. Este incluso no es tan evidente que por eso lo clasificamos como placentero, como bienestar, como felicidad. Pero si realmente fuera felicidad, fuera placer, entre más se experimentara, no se transformaría. Se daría más placer, daría más felicidad. Sin embargo, en esto que comienza como algo placentero, luego se transforma en sufrimiento. Termina siendo sufrimiento. Por lo tanto, es sufrimiento del cambio. Para poner un ejemplo, cuando estamos comiendo algo muy rico, por supuesto que cuando estamos comiendo comida rica es algo que es muy agradable, es placentero, o cuando vamos a un lugar donde un paisaje muy bonito y esa alegría que se produce dentro de que, ay, qué bonito está, qué agradable el clima, eso lo clasificamos como placentero. O cuando nos ponemos ropa de marca, nos hemos comprado ropa nueva, de marca, muy fina, y la ponemos y nos sentimos flotando de alegría. O cuando vamos en el coche, un coche nuevo, nos hemos comprado un coche nuevo y estamos felices con nuestro coche, eso lo estamos calificando como placer, como bienestar, como felicidad. Pero ¿qué sucede? Que luego se va a cambiar a sufrimiento, se va a transformar al primer tipo de sufrimiento, porque el primer tipo de sufrimiento era más que evidente que sí, si me quemo me duele, si esto me duele, eso es sufrimiento. El segundo tipo de sufrimiento es algo que es placentero, claro que sí, el tener cosas bonitas, cosas de marca, el estar comiendo algo rico es placentero,
Pero si fuera placentero, si fuera felicidad auténtica, entre más lo estuviéramos utilizando, más lo estuviéramos usando, entre más pasa el tiempo, más placer nos debería de producir. Y por experiencia sabemos que no, que al contrario, entre más lo utilizamos, pues se pone viejo, se empiezan a romper las cosas, se empieza a rayar y se está convirtiendo en sufrimiento. Igual que la comida, entre más como al final voy a terminar con dolor de barriga, entonces se convierte en sufrimiento. Se vuelve en ese sufrimiento evidente que habíamos visto al principio. Por eso se le llama sufrimiento del cambio. Dana nga zoji tama ducha tani thaya yora, tama nyathan rawa tani thedi kalo. Khatu tili chise kama khashi giri tili pe dewan rawa ji, itsimi dewan rawa ji, jibun rawa shi chago ora. Dana nga zo nyung dibi sachi ku chua dewa di dina shiri. Tenji tama nyathan rawa ji ten undi kalo, chise kama khashi giri tili dewa chago ora matu, ta digi sosul tani pe masila kangi kazi sogre. 수포라 까지 강이 속그래 아니 디기 가서 마음발라 강이 가서 속그래 오늘 제바 있는 디 대화디 대왕 뭐마이나 가지지 냠바 이나요 디니 디른 로고야 라고 시어디 요마레디 고체시 까만 카시리 리들 나주 타야 zubu 마데와 차야도 zubu 체딜 니야도 두샤 차야데 때 빈주 주고와 단당 강조 사치고 초와 단당 강조 뇽데바데 테나 시리 숨바르다 단단 간주 뇽디비 사직 초아 가지지네요 콘 가지지 냥바이네요 페트 코페트 지부진지 차는 종이 지문도가 요마레디 코 탈라 타마 대와디 뇽사비 타마딜 강이 지른지 그래 대와디 뇽사비 타마딜 강이 지른지 고래 진짜 이제 콜 미카르타고 오래서나 지비 중에서 고래 빼는 가서 노시 자문다 버지는 저부 자문 차서는 니마 사번다 버지는 비바이나 코 치지까마 카시리 리들 지부 요르다 이나 민춘이 대바 이나 코 등인 원주주다 데니만 이거 차는구다 계시 마 딩이치나 야 람바이나 치즈까마 카시리 찌부여와 따디 온니 그 된동비 그 대화치나 코야 람비 야라니 가세 되네요 대부 차고 하는 거지 차가 말해 디 차가 메디 간수 뉴디비 대화 연수 줘봐디 디리就是디 다는 간수 지템비 치쇼로로 하마슈비 간사도 도술이나 대화디 디리스 디리신비 대화치 요 말해 디 대화는 인지 쳐봐디 노사진이 노디 오레스티 디 대왕군이 차고 오래베서는 차고 연말에 체등 가서 내가 놓고 소식이 이러봐 진 타니스 만루이 배제 따지는 로고라 디 롱가티는 만도나 다시 연말에 디 이네 디페디 타투 대왕 임바 진이 디 돈에 쳐봐이나 디 가리 용거래에서는 타마 둥이 빠드면 받지 용거 둥이 마부치 용거 알았어 다나 가서 무슨나는 냥디비 둥이 마부치 뒤토는 용거 오라다 Para poner un ejemplo a lo mejor más claro, vamos a hablar de las adicciones. Por ejemplo, cuando alguien tiene una adicción a las drogas, entonces se toma esa droga o se le inyecta o lo que sea, unos minutitos, ya luego es solo unos minutos, le está trayendo mucho placer, lo está disfrutando mucho. Pero cuando terminan los efectos de esa droga, lo que le está viniendo es muchos problemas personales, muchos problemas con la familia, muchos problemas de salud, muchos problemas económicos, muchos problemas sociales. Hay muchos problemas detrás de ello, pero mucho, por solo unos minutitos de placer que pueda estar experimentando bajo los efectos de esa droga. Pero una vez que esos efectos, esos minutos, no es nada, unos minutos, se acaban, entonces lo que viene es una bola enorme de sufrimiento de muchos aspectos. Entonces no podemos decir que esa experiencia, por muy placentera, por muy agradable que sean esos minutos, sea felicidad, sea bienestar auténtico, porque al final se está transformando en una bola enorme de sufrimiento, mucho sufrimiento. Y nosotros también, volviendo a esas cosas que dijimos que encontramos placenteras, sí, es una experiencia placentera, es una experiencia agradable, está muy bonito, pero entre más va pasando el tiempo, más no es que se quede, tampoco pensemos que esa sensación de placer cuando estamos estrenando algo, cuando estamos comiendo algo rico, se mantiene.
No se mantiene, no se mantiene, al contrario, poco a poco va declinando, ya no es tan maravilloso llevar estas ropas, va declinando y luego se va transformando en problemas. ¿Qué haces con esto? ¿Qué haces con aquello? Se transforma en problemas, se transforma en sufrimiento. Es como, por ejemplo, también cuando tenemos frío, nos ponemos al sol y sentimos muy rico estar ahí debajo de los rayos del sol. Es muy agradable, pero no, esa sensación agradable no se mantiene, porque después de estar un rato ahí debajo de los rayos del sol, llega un momento que ya no aguantas el calor, tienes que ir de ahí, no lo soportas ya más. O también ahora estamos sentados y pensamos, ahora que me levante y que estire las piernas, qué rico. Y sí, nos levantamos, estiramos las piernas y estamos muy a gusto. Pero no podemos estar todo el día levantados, parados, porque luego nos va a empezar a doler las piernas y necesitamos volver a sentarnos. ¿Qué quiere decir? Que a eso que estamos calificando como placentero, sí, es una sensación agradable, es una sensación placentera, pero no es la felicidad. Porque en lugar de mantenerse, si fuera realmente felicidad, si fuera bienestar auténtico, entre más se experimentara, más placer debería producir, más felicidad, más bienestar. Pero por experiencia sabemos que entre más tiempo estoy parada o estoy bajo el sol o estoy con algo, pues al final no se mantiene, declina y se convierte en sufrimiento. Entonces, incluso lo que nosotros ahora estamos calificando como bienestar, como placer, no es un placer auténtico, porque al final va declinando y se va transformando en sufrimiento. 단단 강수 지팅기 등이 매버서 다시 지어와. 변가버지 차샤는 쉬베이나. 네바지는 콜로 조자면 당 지바래. 나주 슈침부지 레소나 조자메. 소마 자야기메 지어와. 소마 자야기메 데사사비 지르 치세 니숨숨신 당거와. 소딘장도와. 양수지 때서나 소자메 통바에는 만장도와. 단단 강수 지팅기 나로서 등이 매버서 다시 디리. 딘 당고 말해. 딘지 제바에는 가르에서나 체식이 고 강이 진체서는 디파 원내 맞송지 차그래 마도 딘지 제대바에는 빠르지를 고 가르서 그래 니기 풀 등이 셴바 침보든 용 거래. 빼는 가서 가디는 수자메 사와에는 디 리포는 초란도 그라. 되는지 차조래. 다 가르에서나 딘지 당기 등이 인지 집이 등이 등이 등이데 매버서 와라. 담부 등이 매버서 와라. 남수 소문은 가는 거래. 등이 등은 코로 매버서 그래 마도 사실은 소화 대화대 샤 그래 쟁거라. 딘 로사 요 말해. 사실은 소화 대화대 샤 사비 시군이 등이 매버서 토고 말해. 기시 카투 단다 제대바대 매버서 이나야 사실은 소화 대화대는 띠 양조 지그래. 딘디 자니 사실은 소화 대화도 등이 뭐디 지취 동네제 셴바지도 파 도토에 요 말해. 디 노에 요 말해. 디 도토고 말했어. Cuando hablamos a nivel general en nuestra sociedad, estamos queriendo ser felices y no sufrir, pero las técnicas que estamos utilizando para ser felices y no sufrir, en realidad lo que hace es adormecer nuestro sufrimiento, pero no lo está eliminando. Como por ejemplo, una persona que tiene un dolor físico. Entonces, para ese dolor se toma pastillas para el dolor, se toma un paracetamol o algo para que se le quite el dolor. Pero no está curando la enfermedad, solo está quitando el dolor. Pero un dolor que solo durante 4 horas, 5 o 6 horas va a estar sin dolor. Pero una vez que los efectos de ese medicamento para el dolor se terminan, el dolor vuelve otra vez a aparecer y se vuelve a tomar la pastilla para el dolor y otra vez vuelve a aparecer el dolor, se toma la pastilla, pero no está solucionando el problema, solo está adormeciendo el dolor o apaciguando un poquito el dolor, pero que luego va a aparecer. Entonces nuestra sociedad está así como tratando de aplacar ese dolor, tomándose algo temporalmente que le ayude, pero no está solucionando el problema, solo está adormeciendo un poco algo que está ahí presente, pero que un momento que el efecto termine va a volver a florecer ese dolor. Y no solo eso,
sino que si nosotros seguimos continuamente solucionando el dolor con las pastillas para el dolor y no hacemos más que tomarnos la pastilla para que estemos por lo menos unas horas sin dolor, luego el abuso de ese medicamento va a traer otros efectos secundarios que nos va a hacer daño en el hígado o en los riñones y demás. Es decir, que no podemos vivir solo de pastillas para calmar el dolor, sino que tenemos que ir al origen, lo que está produciendo ese dolor. Entonces, no podemos, lo que estaba explicando es, hay un sufrimiento que está ahí, el sufrimiento está ahí, pero no podemos simplemente con unos momentos placenteros ir eliminando el sufrimiento. Unos momentos de placer no eliminan definitivamente el sufrimiento, solo lo adormecen, lo apaciguan un poquito, esas sensaciones placenteras apaciguan un poco el dolor, pero no están haciendo que el dolor desaparezca, solo lo están escondiendo, solo lo están adormeciendo, pero el sufrimiento sigue presente ahí. El placer sí, es una sensación placentera sí, que adormece el sufrimiento, pero no está eliminando el sufrimiento. El sufrimiento, una vez que la sensación placentera va a llegar a su fin, porque es así, va a terminarse, el sufrimiento vuelve otra vez a manifestarse de manera evidente. No ha desaparecido nunca. No porque haya una sensación placentera desapareció el sufrimiento. El sufrimiento está ahí, adormecido, pero está ahí. Y una vez que esa sensación placentera se acabe, otra vez vuelve a salir el sufrimiento. Por eso necesitamos reconocer bien el sufrimiento para no confundirlo con esas sensaciones placenteras como ya se acabó el sufrimiento, sino que el sufrimiento sigue estando ahí, sigue apareciendo y que esa sensación placentera se transforma en sufrimiento. 아니 둥이 도고는 도비 타요 말이 디스마들이 다딜은 지시 배도 자치 뭐 요래 드린 것도 디시 매버치로 다오는 둥이 디스모디 디시 둥이 라티니 아니 지위 둥이 딩고르 지위 둥이 라티니 둥이 딩고르와 다 둥이 디스모디 뭐야 보진 최소나 뎀바시그는 둥이 뎀바시 딩 원체르 다오는 둥이 뎀바디 매바소 알아 간디시 매바소 그래세나 니 당기 쉬바나 시치니 코 지치 도비티니 도고레마도 짐마 도바치니 도토고 말해 빼 가르샤르스 간조 라피티르 빼나 세만다부지 수수나 은파 꼬샤는 지그레마도 코 지치 손땅고 말와 가디 수바레 간지 수바레 세 손땅고 여마레 간조 둥이 세트니 말해 단단 간조 둥이 셴바송 되더니 말해 코 지치 마도 바이나 단단 내가 지르 뉴유치 명이 차바인 지치 하요네 연주 제용 거와 디인디칼 지체 간지 도바르스는 다 둥이스모디 고난디니 중고어레시디 둥이스모데 간조 사치 레라디니 중고어레 레디 니몬라디니 중고어레 니몬디 짜와데 단자라디니 중고어레 다 디강기 레 니모 단자스모디 당기 뎀바 시그는 뎀바니바 군주세야들 군주세야들 다 티타비기 아니 군중기 제스모데 레다 니모도 단자스모데 베 짱 타도디 다지짱 타도디 당즈리 차디오레 당즈 세야 된 거죠 산이기 제시 돈이리 저와요 산이 시자고 시주라 디스모디 다 간지치니 메바소 그래 시디칼로 마 메바소에 총저 지어와 레근 총이 메바소 토에 여마리 니몽 총이 메바소 토에 여마리 단 총가니 메바소 그래서는 자 당즈부터는 메바소 그래 자 당즈부터는 메바소 토바 이나 자한테 당즈리 니까 토바 이나 아니 니몽 용고 말에 레 용고 말에 둥에서모디 용고 말에 근데 이제 다 단스 까발라 가르고 그래 시디칼로 다시 까바이나 다 담이 세야 돼 공구리스 산이 제시들다 담이 고나마도 단스 까토고 말이 아니 다 담이 세야 돼 가르서 다 가르서 그래다 둥이 유주 메바스에 다 맹기 손잡아 저거리스 산지 중린디 다 빼다 간솔 퍼제션 메디리스다 띵가서 남비 슐류 나 돈이 자치 뭐 저거야 돼 디레 근데 이전에 단스 못지 담이 투비 이시 고니 아니 당즈 메바 소야지 여바지 원체 우디칼로 고파 원체 누그래 당 고디 토발라 탕롱 간지질라티니 공그레스 당기 쉬바나시 담에 또 비시 고말라티니 고디 토토그레스야디 계제리 시 우디칼로 롱골레 누고레스 다 뎀바시 고르 하우스 제바이나 데르르 차데다 Así que
pasamos al tercer tipo de sufrimiento, el sufrimiento que lo abarca todo. Este sufrimiento que lo abarca todo quiere decir que el mero hecho de nosotros tener estos agregados contaminados, el mero hecho de estar dentro de la existencia cíclica, eso ya es estar expuesto al sufrimiento, es el sufrimiento que lo abarca todo. Lo abarca todo. Que precisamente ese sufrimiento que lo abarca todo, que es el hecho de que nosotros tengamos estos agregados contaminados, el hecho de que estemos expuestos al sufrimiento, es lo que lleva a que entonces las sensaciones placenteras se transformen en sufrimiento, da lugar al segundo sufrimiento. Y el hecho de que se transformen en sufrimiento es sufrimiento de sufrimiento, entonces da lugar al primer tipo de sufrimiento. En otras palabras, el hecho de que estemos dentro de la existencia cíclica, el hecho de que tengamos esos agregados contaminados, el hecho de que estemos expuestos al sufrimiento, está dando lugar al sufrimiento del cambio y al sufrimiento del sufrimiento. Y es el hecho de que nosotros estemos expuestos al sufrimiento, tengamos que experimentar sufrimiento por el hecho de que estos agregados contaminados es producto del karma y de los engaños. Y ahí nos estamos metiendo en la segunda verdad noble, la verdad del origen. ¿Qué es lo que está originando todo este sufrimiento, todos estos tipos de sufrimiento? Pues el hecho de que es producto del karma y de los engaños. Karma y los engaños es lo que está originando el sufrimiento. Entonces, hablamos de algo que es muy extenso, el karma y los engaños, o también se le llaman emociones aflictivas. Bueno, el karma y los engaños, pero estas son unas ramificaciones que vienen de un punto raíz, de una base, que es la ignorancia de aferrarse a un yo. Entonces, la única manera de destruir todos esos, definitivamente destruir lo que son el sufrimiento, porque destruimos lo que origina ese sufrimiento, destruyendo la raíz de donde se produce todo esto, que es ese aferramiento al yo, al aferramiento a la entidad. ¿Esto cómo se elimina? Con la visión de la vacuidad. Por eso es el tema que vamos a ver la próxima clase, cómo meditar acerca de la vacuidad, porque ahí está el punto clave, lo que va a destruir todo eso que origina el sufrimiento, que es el aferramiento yo, es con la visión de la vacuidad. Ahí es donde entramos a la siguiente verdad noble, la verdad de la cesación. El hecho de ver que es posible eliminar el origen del sufrimiento. Y si eliminamos lo que origina el sufrimiento, estamos eliminando el sufrimiento. El hecho de ver la cesación significa que es posible, que se puede eliminar. ¿Cómo? No solamente eliminando los engaños, porque cuando uno elimina los engaños, pues puede produciéndose. Tampoco eliminando solamente el karma, porque sigue produciéndose. Entonces, ¿qué es lo que va a eliminarlo todo? Pues tenemos que ir a la raíz. La raíz que está produciendo el karma y que está produciendo los engaños es el aferramiento al yo. Entonces, lo contrario de ese aferramiento al yo es la ausencia de entidad. Y eso es lo que vamos a ver mañana. Porque cuando uno ya elimina ese aferramiento al yo, viendo la realidad tal cual es, la ausencia de entidad, entonces eliminamos todos lo que origina el sufrimiento y eso significa eliminamos definitivamente el sufrimiento. Esa es la medicina. Si estábamos hablando de sufrimiento, lo estábamos comparando con una enfermedad, pues la medicina que va a curar la enfermedad y lo que origina esa enfermedad es precisamente la visión de la vacuidad. Y esa es la enseñanza que nos da el Buda. Es la maravilla de la enseñanza del Buda porque nos dio la medicina, nos dio la explicación de la vacuidad. Y con eso eliminamos todo el sufrimiento, todo lo que origina el sufrimiento. Y ahí es cuando nos dices, es posible eliminar el sufrimiento, eliminando lo que origina el sufrimiento. Y ahí es la verdad de la cesación. Ver la posibilidad de que sí lo podemos quitar. Podemos cesar con el sufrimiento. Y esta posibilidad de ver que sí se puede nos lleva a preguntarnos cómo. ¿A través de qué? ¿Haciendo qué? Y ahí es cuando entra la verdad del camino. Y estas son las 4 nobles verdades. Y bueno, ya seguiremos pues más adelante. Es resumido todo esto.
Y seguramente toda esta explicación también habrá dado pie a preguntas. Entonces, para la próxima clase. Como nos vamos a volver a ver, nos vemos para la próxima clase. Guardar estas preguntas. Bueno, si queréis hacer una pregunta, todavía hay unos minutitos. Sí, yo creo que tú tienes una pregunta. Es la única que está mirando el cuaderno. Así que... Hola, son muchísimas preguntas que tengo, pero no tiene realmente qué relación exactamente con las nobles verdades, pero sí con el tema. Y es esta parte de, pues, a partir de los cambios, que todo tiene cambios, y una vez que se llega a la budeidad, esta también está sujeta a la ley de la impermanencia. De cualquier kaya de la iluminación se puede salir y volver al samsara. Esas son como... Y la que te había preguntado. Bueno, otra. vamos uno por uno. Okay. Por uno. Sí. Kanka yurgidwa. Mitabara, kanga cho mitaba kangare, cho kanga mitabaresa. Ane sange kopan mitaba yinsaresa. mitaba ina kareres. 거기 산지 공부대. 상계라와 상계. 그런데 ¿cómo se llama? Suguta, bueno, suguta, chogu, mitabares, sangidusa. Mitaba ina tonta kareres tana sange topsara, ku topsara, suguta, chogu. ane de ine mitaba insa yankyar kora la kirebe. 디만에 단단 간수 던지 소문 당고도. 단단 간수 대시무다 주주는 나는 못 봐서 신도와. 디다 아니 나저지 산지도 좀 못다 버렸어요. 디니데스 로하요레스. 저당도 못 봐. 이모 지바리니까. 단단 간수 베나 저런 단달라데 못 봐. 이는 아니 둥이 요르 벨라에치 디 못 봐시도와. 디 둥잉기 pena dungi dimbi chichila mata dungi tong dami se giti mata pati ani ko njawan rotu de kanji sin jawan rogo re sena jile du nimong ga taw jin jawan rogo re jile ni ga taw jin jawan rodi kalo kono njawa de koro dungi re ta njawa ya bu shon rogo amare njawa de koro ducha ji jin rogo re yanchi mata ba ri chi tende mare tanda ngaro so nonji chonong go di bi mata pati 나저 둥이시 디비니까 마타바디 고디르바 마토 마타바 참아 둥이시 디비까 마타바디 이고 말이다 고디오지나 둥이시 디비니까 마타바디 가르시고 어레세나 코 인저원드에 지치 디비 두자 시부지 레도 니몽 그따오지 코 인진드야 디비 두자지를 만진드야 될 소는 코그레스 다나가서 산지 차비니까 산지 그 시안다보다 아니 이시치 그 시안다보다 소 인저원드야 디 근데 말이 그런 어디다 코 내던 찔 내디어레디 이나요 코 주시디칼로 코 끼지 담보 끼지 이번 저 왔어래다 도도치나 끼지 인진줘야 저러와 코 지지 인진줘 이전에 끼지 인진줘야 돼 끼지 인진줘 시디칼로 용코 잠봉 이번 집에 깨자 말 코니 장이 지바래야 돼 콘지와 지어래 어딘지와 되레스 코 디오치나 vale. Es diferente en estos casos porque no, cuando hablamos de la impermanencia, y sí, ahora estamos hablando de la impermanencia en relación a los cambios, en relación al sufrimiento, pero es muy diferente a establecerlo en un ser como un Buda, ¿no? En ese caso hay una parte que podríamos decir es impermanente y otra que es permanente, pero no en el mismo sentido en el cual nosotros ahora estábamos hablando de esos cambios, que sí, el hecho de que haya cambios es porque es impermanente, pero nuestros cambios son a peor, a peor, a peor. Es decir, en el sentido de que como están provocados por los engaños y por el karma, pues entonces el cambio que se está produciendo es a peor, a más sufrimiento. No son cambios por lo mismo que lo están produciendo
no es nada bueno, pues entonces lo que produce, esos cambios que produce, no son nada buenos. Si está producido por el karma y los engaños, especialmente son los engaños que lo están produciendo, pues lo único que pueden producir es algo peor, un cambio a peor, y por eso se cambia a sufrimiento. Es en ese sentido que estábamos hablando del cambio como se transforma en sufrimiento, se vuelve sufrimiento. En el sentido de que pues está provocado por el karma y los engaños. Karma y los engaños son malos, pues entonces lo que va a producir, los cambios que está produciendo son malos. Lo que va a producir es sufrimiento. Pero en el caso de cuando estamos hablando, no pensemos que todo lo que es impermanente siempre va a cambiar a malo, siempre va a cambiar a peor. Porque en el caso del Buda no está sucediendo eso. Recordemos también qué significa impermanente. Impermanente significa que está cambiando. Momento a momento está cambiando, no se queda estático, momento a momento está cambiando. Pero en el caso del Buda no está cambiando a peor, como no está influenciado por esas cosas malas, sino ya se las quitó, pues entonces simplemente es el hecho de que momento a momento se está transformando, pero no a algo malo. Lleva son yorda. Yapo de dupo la manjin de chi yore, de duchare. Ducha de yapo njin de chi yore. Yapo de dili yar njin de chi yore. Di do amare. Dungi maris. Ani ko ngashi ka ko chiba ina yo con lleva chi yore. Sí, porque cuando hablamos del cambio, a veces pensamos más en un cambio muy radical, ¿no? De lo bueno a lo malo o de lo malo a lo bueno, pero cambios no significa necesariamente un cambio de calidad o una transformación radical de cambiar de malo a bueno o de bueno a malo, sino de que está sujeto a transformación, sin necesariamente calificarlo como bueno o como malo, que es en el caso del Buda. Simplemente está sujeto instante a instante, se está transformando, pero no ese cambio de bueno o malo. ¿Y fue la última? Chihuahua siempre yo, Tana, Chigrepe, Porque ya lo siento. ahí atrás. Buenos días. ¿Por qué se dice que agregados contaminados? Nonso pumpo ñangele pumpo rapa que se la. Ah, Pumpo yabo mindua, pumpo ña kana lagi do, pumpo ñebe pumpo lagi do. ¿cómo son? Ngaso de leta ñomo wanki, nonso pumpo llora. Ah. Ay pumpo tenso dunge ñongi dua. Ah. Kare ngaso pumpo yabo mindua kare nasa. 다 도도지 고대 오지 쉬바에는 지디 고지 숨요리 지디 코로 야보메야디 지디 코로 지역의 지지디 누자레스요 담보들이 니바디 코롱이 ngōdi 누자레스다 스마데 가르스는 코랑은 지부 두어지마도 요마레스 지부 두자 콜라티는 지부 두자 중거레스 코로 지역 지디야 두자지레 코로 ngōdi 두자지레 지부디 두자 용거레스 지 두자 간지에서는 리닝 돈을 준 거래. 당고 가르치니 고 두자 차디로서는 고디 두자 임비지세 가르세나. 당고디 배트 다 둥이 넘바 나초 제 초초 잉이 품부지르다고. 둥이 담다 마보. 제 초초 잉이 제그 배트 가르서 그러다. 아 둥이 제그 튼제 차소 쟁이기 품부지레스. 좋아. 아니 지부대 가르서는 당기 쉬바나 시지니 둥이시 둥의 지부 둥의 차망 가서 스포틱 tu는 용거로 와. 근데 이전에 단 남비 치고 날았잖아. 아니 핀보디 받던 놀래시아요스 핀보디 파 단다 핀보디 파 아니 짜마 소지 아니 핀보 사바던 일행이 아니 노자도 시고 그랬어. 근데 그 둥이 사치 핀보 마인키 핀보지 간솔 토루 제바이나 아니 단디 질라 두자 때라더니 준조되어 차가 말에 ngō요 근데 말에 콜라티는 지부 둥이 둥어든 지위 둥이라 소바도 소유 제지명이 창으로 그래서 콜라티니 마음발 근데 이상 코 가르서 그래 단한 간소리 유비 핀보디 두자 이한티래 가르스는 다디 쇼치니 손노타는 가르스는 단한 간소 베트 코 가르사 소시 머세그날 강이 용수 조반 주사가 짜한다버디 손노타는 핀보디 두는 거라 디레디레 Se le llaman así porque hay tres razones por las cuales estos agregados no son lo más favorable posible.
contaminados, son malos, por 3 razones. La primera es por el origen, de dónde vienen, que lo produce. La segunda es por su propia naturaleza y en tercer lugar por el resultado que van a producir. Entonces, son contaminados por el hecho de que vienen producidos por el karma y los engaños. Lo que ha producido estos agregados es el karma y los engaños. Entonces, ya de por sí, el origen que lo producen es malo y ahora su naturaleza es porque está sujeta a experimentar sufrimiento. Pues de dónde vienen y luego su naturaleza misma de esos agregados es que están sujetos a experimentar sufrimiento. Una gran variedad de sufrimiento, experimentar uno y otro sufrimiento. Están sujetos a esto, es el campo propicio para experimentar todos esos sufrimientos. Y luego el resultado que van a dar es sufrimiento. Por lo mismo, pues entonces van a producir la experiencia de sufrimiento, sufrimiento del cambio y sufrimiento que lo está abarcando todo. Entonces, por esas 3 razones, pues es lo que no son agregados favorables, son agregados contaminados por estas 3 razones. Y si nosotros pudiéramos quitarnos estos agregados que no fueran producidos por el karma y los engaños, entonces no tendrían esa naturaleza de estar sujetos a experimentar sufrimiento y no tendrían que estar produciendo esos diferentes tipos de sufrimiento. Imaginar algo que estuviera ajeno a todo ello, pues entonces serían agregados que como no son producidos por esas cosas malas y por lo tanto no tiene esa naturaleza, no produciría tampoco problemas ni situación. Ya no estaría sujetos al sufrimiento ni provocarían sufrimiento. Tire. 아니, 다 드린 가서 든지 싫어. 아니 드리기 다 지기nen서 뭐지 산인 가서 돈이 뭐지 지리잖아요. 또제 세른로에 그래와 요레스. 안 산인 가서 다 저절이 디세디데스 리스샤토에. 다시 야야. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí. De todos modos, vamos a volver a tener otra sesión. Mañana vamos otra vez y a hablar sobre el tema y todavía ir aclarando mucho más y profundizando más en esto. 전설론세니 디칼베 클레레지 지워지네라 세르지스 양간조디 친 론세니 연구를 진행한조야 디 가서 겐츠라부터 영이지 손을 땅고 말했었고 클레레지 지워지는 세나 아니 그냥 뭐 용마라 ¿Cómo eso? 깔리 연구 말했어 La sé. 틀레레지 리셀레레지 세바이나 Sí, y cuando estamos hablando de todo eso no es para agobiarnos ni para cerrar nuestra mente, sino al contrario, para abrir nuestra mente a ver todas esas posibilidades y buscar al final de cuentas, buscar una solución y hacer algo al respecto. 중간 첨부자에 있는 신체 중에 다지쇼 개발시와 서미스 치된지지 슈지지 치된지지 슈지지 치된지지 슈지를 지 야, 참아까지 치에 산이죠. Muchísimas gracias a todos.